Primera de Crónicas 8. Recuerdan que en el capítulo anterior se habían mencionado unos descendientes de Benjamín. Ahora aquí se van a mencionar otros. Algunos se repiten, pero en la anterior parecía indicar que se estaba enfocando en los guerreros, principalmente en los hombres valientes. Vamos a ver aquí la diferencia en sí, ya que añade más gente. Y dice capítulo 8 de Primera de Crónicas, verso 1. Benjamín engendró a Bela, su primogénito, a Asbel, el segundo, a Jara, el tercero, Noja, el cuarto, y a Rafa, el quinto. Y los hijos de Bela fueron Adar, Geirá, Abiud, Abishua, Naamán, Ahoa, Geirá, Sefufán y Hiram. Algo que iba a mencionar, aquí mencionó a 5 hijos de Benjamín. Como sabemos por otros escritos, él tuvo 10 hijos, que cada uno de los nombres tenían que ver con Yosef, lo que había pasado con Yosef. Entonces puede que aquí solo se esté mencionando unos por la importancia que llegaron a tener, o obviamente alguna otra razón posible, que eso es lo que habíamos notado también en el anterior, porque en el capítulo anterior solo se mencionaban 2 hijos, ahora se mencionan 5, 3 hijos. En el verso 6, los hijos de Benjamín fueron 3, ahora está diciendo aquí 5, y como les digo, hubo 10 en total. Dice, estos son los hijos de Ahod, los jefes de casas paternas que habitaron en Geibá, y fueron desterrados a Manahat, Naamán, Ahiyá y Geirá, padre de Usa y Ahiud, que fue quien los desterró. Saharaim engendró hijos en la provincia de Moab. Saharaim engendró hijos en la provincia de Moab después que dejó a Hushim y a Baara, que eran sus mujeres. Engendró pues a Jodesh, su mujer. Engendró pues de Jodesh, Jodesh, ¿verdad? Que me imagino que es el... ahora lo voy a ver con los nombres, pero sería el nombre que tiene que ver, bueno, que significa mes o nuevo. Engendró pues de Jodesh su mujer a Jobab, Sibía, Mesa, Malcam, Jeús, Saquías y Mirma. Estos son sus hijos, jefes de familias. Y de Hushim engendró a Abitob y a Elpaal. Los hijos de Elpaal fueron Heber, Misam y Semet, el cual edificó Ono y Lod con sus aldeas. Bería y Sema, que fueron jefes de las familias de los habitantes de Ajalón, los cuales echaron a los habitantes de Gat. Agio, Sasac, Yeremot, Zebadías, Arad, Ader, Micael, Yispa y Yoha fueron hijos de Bería. Zebadías, Mesulam, Hizki, Heber, Ishmerai, Yesliyahu y Yobab fueron hijos de Elpaal. Yakim, Sikri, Sabdi, Elienai, Siletai, Eliel, Adayahu, Berayahu, Simrat fueron hijos de Shimei. Ishpan, Heber, Eliel, Abdon, Sikri, Hanan, Hananyahu, Elam, Anatotyahu, Ifdayahu y Peniel fueron hijos de Sasac. Samserai, Seharias, Sehariahu, Samserai, Sehariahu, Ataliahu, Yaresyahu, Eliyahu y Zikri fueron hijos de Yeroham. Esos fueron jefes principales de familia según sus generaciones y habitaron en Jerusalén. En Gabaón habitaron Abigaón, la mujer del cual se llamó Maaca. Ok, sí. Como la Maaca, hermana de Jupim y Supim, ¿verdad? De hecho, ven que, porque Jupim y Supim eran descendientes de Benjamín, cuya hermana era Maaca.
que fue la que se casó con Maquir. Ahora tenemos aquí otra Maaca. Y Gabaón habitaron Abigabaón, la mujer del cual se llamó Maaca. Sus hijos fueron Abdón, el primogénito, Zur, Ziz, Baal, Nadab, Gedor, Agió y Zeker. Y Miclod engendró a Shimea. Estos también habitaron entre sus hermanos en Jerusalén. Vean que uno de los nombres era Baal, que parecería indicar claramente que eran adoradores de Baal en ese tiempo, y por eso le pusieron ese nombre a ese niño. Era como hoy en día están en la apostasía y tienen un niño y le llaman Jesús, pensando que le están dando honor al Mesías, y no se dan cuenta que le están dando honor a un nombre falso. Igual aquí adoraban a Baal, algunos pensando que era el verdadero poderoso, y por ende le daban honor poniéndole a sus hijos, como en este caso Baal, que en español sería Señor. Ner engendró a Cis engendró a Saúl, y Shaul engendró a Yahunatán. Vean esto, recuerdan que esta es la línea que también se podría decir que por eso se está enfocando en los que se está enfocando de Benjamín, porque de tener 10 ahí nada más mencionó a 5, pero vean que ahora está enfocándose en la línea que traería Shaul, el primer rey de Israel, primer rey con corona, porque el primer rey en general en la tierra habría sido Moshe, ¿verdad? En liderazgo, obviamente en todo aspecto, Yahweh siempre. Entonces aquí vemos que es la familia de Saúl. Ner engendró a Kish, creo que es como es en hebreo. Kish engendró a Shaul, y Shaul engendró a Yahunatán, Malkishua, Abinadab y Etzbaal. Entonces vean que anteriormente, el verso anterior menciona de alguien que le habían puesto Baal, y ahora tenemos a otro segundo, Ishbaal, hombre del Señor. No, le puse hombre del Señor, ¿cómo hago? ¿Verdad? Entonces, y mi punto es para comparar ese tiempo con el de hoy en día, porque muchos, ¿verdad? Más cuando uno estaba en el cristianismo y no entendía eso de los nombres o de Baal, que es Señor en español, y así es como están llamando constantemente al Todopoderoso y a su Hijo, entonces no se dan cuenta que están adorando a otro. Eso fue una de las cosas que el Padre me llevó a entender cuando, después de darme cuenta de eso, empezar a leer las escrituras del Antiguo Pacto nuevamente, que esto que Yahweh me estaba mostrando, que para mí en ese momento era como, ¿cómo puede ser posible que por tantos años se les haya estado llamando al enemigo en vez de a ustedes, etcétera? El Padre me dijo, eso ha sido toda la historia. Y me empezó a mostrar, ¿verdad?, a través de toda la historia del Antiguo Pacto, como siempre ha sucedido tristemente. Mi punto es que cuando uno no entendía eso, uno leía esto, por ejemplo, y uno tendría a decir, ¡ay, qué bárbaros, más idólatras! ¡Qué bárbaros! ¿Cómo van a estar adorando a Baal? ¿Verdad? Porque vemos los versos donde dice Yahweh y que no lo estaban adorando a él, que estaban adorando al Señor, a Baal, que no hicieron sacrificios para él, que hicieron sacrificios para Moloch y Kidum, los 40 años en el desierto. Y otro montón de cosas que vemos una y otra vez. Entonces, como uno ya sabe la respuesta de Yahweh, como uno ya sabe lo que está escrito, que ellos no lo sabían en ese momento, entonces uno, más en el cristianismo, ¿verdad?, las personas tienden a decir que bárbaros y juzgar de manera negativa. ¿Cómo se les ocurre? Parecen tontos. ¿Cómo van a estar adorando un becerro de oro? ¿Cómo van a estar adorando esto y lo otro, verdad? Pero cuando uno analiza y se pone en los zapatos y compara, es lo mismo que hoy en día, con unos cuantos cambios, porque como dijo Salomón, lo que fue es lo que será, y lo que será ya fue. Entonces, como les decía, así como hoy en día muchas personas, pensando darle honor al Todopoderoso, pensando estar en la doctrina verdadera, incluso teniendo la escritura ahí en la casa, nace un niño y le dice, ay, pongámosle Jesús, nace una niña, pongámosle María, nace, bueno, ¿verdad?, y hacen la mezcla, Jesús María, José, ¿verdad?, se llama José, esto se llama María, tratando de hacer todo lo que ven en la escritura y llamarlos según ellos para dar honor a. Entonces está principalmente el nombre Jesús, que es el equivalente en cierta manera a como estamos viendo aquí Baal, porque Jesús es el Señor, ¿ah? Yahushua es Yahweh, pero Jesús es el Señor. Entonces la gente adora al Señor Jesús, igual que en ese tiempo adoraban al Señor y le ponían a sus hijos Señor, como hoy en día le ponen Jesús.
Igual que hoy en día piensan que no están haciendo nada malo, igual estaban en este tiempo, pensando que eso era lo correcto, pensando que Baal era el verdadero. No era como que dijeran, vamos a ponerle Baal, porque yo hice Yahweh. No, sino que pensaban que era lo mismo. Por eso igual cuando se hizo lo del becerro de oro, ellos dijeron, Moshe no sabemos qué le pasó, entonces hagámonos un becerro de oro. Ellos no dijeron, reemplacemos a Yahweh, ellos dijeron, reemplacemos a Moshe con el becerro de oro. Y ya después de que se hizo, dijeron, mañana celebraremos una fiesta a Yahweh. Entonces ellos pensaban estar adorando a Yahweh a través del becerro de oro. Igual que la gente que se hace un ídolo y piensa que está adorando al poderoso de la tierra, de la escritura, perdón, y de toda la creación. Entonces, igual en este tiempo, y vemos que en la misma familia de la que vino Shaul, estaba uno que se llamaba el hombre de Baal, el hombre del Señor. De hecho, uno de sus hijos, ¿verdad? Uno de los hijos de Shaul, Saúl le pone hombre del Señor, siendo Saúl el rey de Israel. Eso muestra que era desde arriba el error, y como vemos a través de la historia de Saúl, él pensaba estar con Yahweh, a pesar de que ya después se equivocó y desobedeció, que básicamente esa desobediencia habría sido porque en su corazón el que estaba era Baal. Entonces, Ner engendró a Kish, Kish engendró a Shaul, y Shaul engendró a Yahunatán, Malquishua, Abinadab y Ishbaal. Dice, hijo de Yahunatán fue Meribaal. Otro, ¿verdad? Entonces, ay, que todos somos muy creyentes, decía la familia. Y vean que es de Yahunatán, que curiosamente Yahunatán fue el mejor amigo de David. Por ende, se podría decir era más apartado que Shaul, por lo que entendía, ya que aceptó a David como rey, a pesar de que su papá era el rey en el momento. Hijo de Yahunatán fue Meribaal. Ahora, en el caso de Meribaal, sí, la traducción se parece a el nombre que le habían dado a Gedeón. Aquí lo traducen como Baal es mi adversario. Entonces, eso podría ser, y ya voy a explicar un momento, porque aquí sí, ¿verdad? El que contiende contra Baal, Meribaal, como le pusieron a Gedeón, recuerdan que Baal contienda con él, Yerobaal. Entonces vemos que es el mismo verbo pero conjugado diferente. Meribaal también lo traducen como Baal es mi abogado, que eso ya viene siendo muy diferente. Es como diciendo Baal es el que pelea por mí, ¿verdad? Que en ese caso sí sería completamente negativo, obviamente, porque están poniendo al Señor como el abogado. Y sabemos que ese es el lugar de Yahushua. Yahushua es nuestro abogado porque Él es el que nos defiende ante el Padre de todos nuestros pecados, el que nos defiende en el juicio, ¿verdad? Porque están los dos testigos, está Yahweh como juez, está Satanás como acusador y está Yahushua como abogado. Entonces los otros, los que están en el error, dicen que el Señor es el abogado de ellos, como aquí el nombre Meribaal, una de las traducciones que se le da. Ahora, la otra posibilidad, si se toma como el que contiende con Baal, eso estaría indicando que Yahunatán vio el error en su familia, puesto que tenía un hermano llamado hombre del Señor, hombre de Baal, y tenía familiares, ¿verdad? Anteriores, como vimos ahora, el hermano de Kish, o sea, tenía abuelo, bueno, un tío lejano, que era también llamado Señor Baal. Él ve el error en Shaul, se hace amigo de David, y ahí la posibilidad sería que llegó a comprender el error de adorar a Baal que había en su familia. Y por David, al tener, y digo por David, me imagino que esa amistad de fijo lo llegó a influenciar bastante. Entonces él pudo ver la diferencia entre seguir a Yahweh y seguir a Baal pensando que es Yahweh en su propia familia, porque tenía familiares llamados Baal, un hermano, y repito, el hermano del abuelo. Entonces cabe la posibilidad de que a través de David se haya llegado a dar cuenta de eso y haya dicho, no, yo voy a hacer la diferencia, y le pone a un hijo el que contiende con Baal, o sea, como este va a ser el que va a estar en contra de esa doctrina falsa.
O como el mismo Yahunatán diciendo, no, yo voy a contender con Baal, en vez de como han hecho mis padres de darle honor a Baal, ahora voy a poner el nombre Baal en un nombre de un hijo, pero para contender contra él, ¿verdad? Que cabe la posibilidad, repito, por la amistad que tenía y porque aceptó a David como rey. Entonces, hijo de Yahunatán fue Merib-Baal, y Merib-Baal engendró a Micayahu. Entonces, eso parece indicar que si era esa segunda que acabo de decir, que Yahunatán llegó a entender que estaba mal darle honor a Baal, al Señor. Entonces cambia lo que estaban haciendo sus antepasados, a pesar de que sí usa el término Baal, lo utiliza pero para ir en contra de, como para marcar algo, que a partir de Yahunatán se iba a ir en esa familia en contra de Baal, y por eso le pone a su hijo Merib-Baal, y parece que él mantiene esa línea porque él le pone a su hijo Micayahu, que significa quién como Yahweh, que sería como decir entonces, después de darse cuenta que Baal es el Señor, es el falso, entonces se le da honor a Yahweh, porque quién como Yahweh. Los hijos de Micayahu fueron Pitón, Melec, Tarea y Acaz. Acaz engendró a Yoadá, Yoadá engendró a Alemet, Asmavet y Zimri. Y Zimri engendró a Mosa. Mosa engendró a Bina, padre de Rafa, padre de Elasa, padre de Azel. Los hijos de Azel fueron 6, cuyos nombres son Azricam, Bocru, Ismael, Searías, Obadías, ¿verdad? Que sería Serayahu, Obadiahu y Hanán. Todos estos fueron hijos de Azel. Los hijos de Esec, su hermano, fueron Ulam, el primogénito, Jehús, el segundo, y Elifelet, el tercero. Y fueron los hijos de Ulam hombres valientes y vigorosos, flecheros diestros, los cuales tuvieron muchos hijos y nietos, 150 en total. Todos estos fueron de los hijos de Benjamín. Vean esto como cierra el capítulo. Todos estos fueron de los hijos de Benjamín. No dice todos estos fueron los únicos hijos de Benjamín, sino fueron parte de los hijos que él tuvo. Eso indica que eran importantes, por eso se mencionaron aquí en Crónicas, y estaban relacionados con el reino. Por eso se mencionó la familia de la que vino Saúl, el primer rey. Se sabía proféticamente que el reino iba a quedar en manos de la tribu de Judá, pero también se podría decir, incluso proféticamente, se sabía que alguien tenía que tener el poder primero, como Lucifer tuvo el poder primero sobre la tierra, antes de que Yahweh lo entregue completamente a Micael a través de Mashiach, o a través, sí, a Mashiach. Entonces, por eso es que se nos presenta aquí la familia de Benjamín, de donde vino Shaul, que sería el que se convertiría en el primer rey. Cuando Yahunatán le comió miel, que Shaul había dicho que hiciera un ayuno, recuerden, el que coma se muere, y Yahunatán no sabía y se puso a comer, y eso es una enseñanza poderosísima ahí, por si la pueden buscar después, porque representa, ¿verdad?, cómo hay uno, que es Lucifer, el que manda prohibiciones, que la gente lo toma como si fueran mandamientos de Yahweh y no se dan cuenta que son mandamientos de hombres o doctrinas de demonios, porque están basadas en letra. Y Yahunatán representa que él sabía algo más allá, que era el espíritu, y por eso comió miel, porque entendía que eso era más razonable que morirse de hambre e ir a guerra con hambre, y entendió por ende que la razón está por encima de cualquier ley y lógica que pueda poner una religión. Entonces sí, es una historia muy importante para dar a entender eso, y de hecho considero, ahora que lo pienso, ¿verdad?, con todo lo que ya hemos hablado, los nombres que vemos ahorita, que viene siendo confirmación del cambio que vino a hacer Yahunatán en la familia de Shaul, puesto que vemos ahí que él entendió algo más allá espiritualmente que lo que entendía Saúl, puesto que Saúl fue el que puso esa prohibición de comer. Mira lo que dice el libro de los patriarcas de la tribu de Benjamín: ya no me llamarán lobo rapaz por vuestras rapiñas, sino operario de Yahweh, que reparte el alimento a los que obran el bien. En los últimos días surgirá de mi linaje el amado de Yahweh. Y ahí continúa, pero sí, de hecho, parte de esto, bueno, porque hay varias interpretaciones que le dan a eso. De hecho, bueno, lástima que falta un poco más y no me lo puso ahí, pero entiendo que no cabe, entonces tiene que ir poniéndolo en pedazos.
digamos, este verso, aunque algunos lo interpretan como simplemente refiriéndose a Saúl, que fue un ungido de Yahweh, otros lo conectan más proféticamente, que en realidad tiene más sentido con Pablo, ¿verdad? Pablo, que salió como apóstol. Entonces, los que lo ven completamente, bueno, de todas maneras sería profético con Saúl, pero los que lo ven, o sea, la mayoría, bueno, los que yo he leído al menos, al respecto de este verso, de esta profecía, dicen que fue Pablo, pero ellos tristemente no entienden lo que hemos hablado aquí acerca de la venida del último, que es representado por Pablo, lo cual tiene todavía más sentido con los versos, y el que diga en los últimos días. Pablo empezó los últimos días, pero el último viene en los últimos días. Surgirá de mi linaje, o sea, descendiente de Benjamín, el amado de Yahweh. El amado. Recuerden que amado es el significado de David. Entonces sería como decir el David de Yahweh, la rama de David. Y recuerden que por eso yo les he dicho que, de hecho, esto puede ser confirmación. Les he dicho la posibilidad de que el último tenga dos tribus, Efraín y Benjamín, que el papá y la mamá sean de uno y otro. Efraín y Benjamín. Entonces, de dos tribus, puesto que por el haber esparcido al pueblo y perder la identidad, además de no seguir la Torah y otro montón de cosas, empezaron a mezclar las tribus. Entonces tiene completo sentido que el último venga de al menos dos tribus, podría hasta venir de más, pero digo yo padre y madre como si fueran de esas dos tribus. Y el último, a través de Yahushua HaMashiach, se hace Yahudí, igual que todos los que aceptamos a Yahushua. Entonces tendría esas tres tribus, espiritualmente Yahudí, Benjamín y Efraín físicamente. Y el hecho de que diga aquí en los últimos días surgirá de mi linaje el David de Yahweh o el amado de Yahweh, estaría como diciendo que no, ese no sería de Yahudá, sino de Benjamín. La parte de Yahudá la conseguiría a través de Yahushua. ¿Sí me explico? Entonces, sí, es unos versos muy importantes. Bueno, aquí dice, después lo continuó la hermana: en los últimos días surgirá de mi linaje el amado de Yahweh, que escucha sobre la tierra su voz y pone por obra el beneplácito de su voluntad. Ilumina a todas las naciones con un conocimiento nuevo, caminando por Israel para su salvación como luz, me imagino que es del conocimiento, hermano, y como un lobo. Entonces, bueno, había empezado con que no lo llamarán lobo rapaz, ¿verdad? Y curiosamente el último viene como ladrón en la noche, lo van a ver como negativo, lo van a ver como un lobo rapaz, puesto que está el hecho de que hay muchos lobos vestidos de oveja. El último es una oveja, pero viene como un lobo, porque es descendiente de Benjamín, que es representado por el lobo, en Génesis 49. Como viene como ladrón en la noche, como viene como gentil, el mundo lo va a ver como malo. Pero el mismo Benjamín dijo, ya no me llamarán lobo rapaz. Ahora en esta parte está diciendo para su salvación como luz del conocimiento y como un lobo, ¿verdad? Como si fuera malo, robando gente de entre ellos, ¿verdad? Como por ejemplo, si uno va a una iglesia X cristiana y le cuenta a 3 personas, 4 personas, o digamos que me den la bendición de subirme al púlpito y hablar un poquitito, y con lo que hable la gente diga, no, pero esta doctrina es diferente, no es lo que me enseñan aquí, y digan, no, la verdad es que ya no voy a congregarme aquí, voy a salirme y seguir congregándome, por ejemplo, aquí, en esta congregación, nos acusarían de robar ovejas. ¿Sí me explico? Cuando no estaríamos haciéndolos para robarnos a nadie, sino para que todo el mundo se dé cuenta de la verdad. Y de hecho, por ejemplo, antes de que pase, ya nos empiezan a acusar de eso, si vamos a una iglesia y se le habla a un pastor, la idea es que el pastor entienda la verdad y la predique a sus ovejas y se quede con sus ovejas, ¿verdad? Si le podemos llamar así, porque son de Mashiach, son de Yahweh, pero la gente las ve así como, no, cuídamelas. Entonces la idea es que el pastor entienda y a toda su congregación le diga, no es decirle, me voy a llevar unas yo para mi lado. Pero tristemente, como la mayoría de los pastores, por la posición que tienen, el ego y otras cosas, no van a hacer el cambio, la mayoría. De ahí que algunas personas se van a ir de esas iglesias, pero eso va a hacer que nos acusen de querer robar ovejas. Entonces decía, robando gente de entre ellos y traspasándola a la congregación de los gentiles dispersos.
Hasta la consumación de los siglos estarán en las reuniones y entre los jefes de los gentiles como una melodía en la boca de todos. Se verán escritas en libros Kadoshim, su obra y su palabra, y será el elegido de Elohim para siempre. Entonces vemos cómo todo eso se cumplió de una manera con Pablo, pero es un cumplimiento más allá el que se va a dar con el último. Sobre él me instruyó mi padre Jacob, así. Él suplirá las deficiencias de su tribu. Ahora va a llenar lo que falta, va a cumplir lo que queda. Y por eso Benjamín era el último hijo, y por eso todo lo que vimos en Yashar con Yosef y Benjamín. Michael, incluso se podría decir que aún entre los cristianos comparten tribu con el último sin saberlo. Así es, muchos. Porque los muchos, la mayoría vienen de Efraín, y esa es la principal tribu de la que Yahweh prometió que vendría el último. Eso de Benjamín es como algo más escondido, pero sí se ve en la escritura. Por eso Mardoqueo era de Benjamín, Pablo era de Benjamín. Benjamín era el último hijo, Benjamín fue el que tomó la copa de Yosef, cosas así. Cada nombre tiene un significado, y en la escritura vemos la importancia que tienen los nombres de cada persona en todo aspecto, siempre, durante toda la historia, y por supuesto en la escritura. Entonces cuando el Todopoderoso, que inspiró cada capítulo, cada verso de la escritura a través de su Ruach, pone nombres, cuando el Todopoderoso pone nombre tras nombre tras nombre, como sucede aquí en Crónicas, en las genealogías, entonces debemos entender que además del aspecto histórico de quiénes son esas personas y quiénes fueron sus hijos, se nos está revelando algo profético a través de los significados de los nombres y el orden en el que aparecen. Entonces voy a leer los significados de cada uno de los nombres que acabamos de ver en el capítulo 8 para ver cuál es el mensaje que estaría ahí. Benjamín, por ejemplo, significa hijo de la mano derecha. También Ben-Yomim, como he dicho, ¿verdad?, se interpreta como hijo de días, el hijo del fin de los días. Bela significa destrucción. Ashbel, que fluye. Aharad, después, o de su hermano. Y así continúa y continúa. Entonces, voy a iniciar de un momento para ver este Aharad aquí rápidamente en hebreo. Es Aharaj. Aharaj, después del hermano, o el hermano que sigue. Sí, Aharaj, el otro hermano. Aheiraj podría ser también el otro hermano. Y vean también, obviamente, pueden escucharlo en la palabra Aharón, es el último. Aharaj es como decir el último hermano, o el otro. En realidad literal es el otro, pero lo digo para que se entienda lo del primero y el último. Recuerdan que normalmente también, como Yahushua es la palabra, él es el que normalmente habla el mensaje. Así lo he visto casi que en todos, por no decir todos. Los mensajes que se dan a través de los significados de los nombres es como si fuera Yahushua mismo hablando. Como Yahushua es el primero y es la palabra, está conectado con, por ejemplo, el aspecto literal de esas genealogías, puesto que se estaba revelando para saber de dónde vino Yahushua, de cuál familia, cuál tribu. Pero en el aspecto espiritual, que es a través de los significados, se está revelando la venida del último. Por eso Yahushua el que habla de su hermano, el hermano que sigue, o el otro hermano. Se podría decir que por, digamos, si vemos lo que dice en Apocalipsis acerca de la ira, está la ira del Cordero y la ira de Yahweh. La ira del Cordero es en contra de los que dicen ser creyentes, los que dicen ser, por ejemplo, los cristianos. Lo que la gente pensaría al oír el término cristiano. Los que dicen creer en la Escritura y en el Mesías. Y la ira de Yahweh es la ira en contra de las naciones, los que fueron creados por él, aunque no digan creer o lo que sea, allá ellos después tendrán que responderle al Todopoderoso. Entonces la ira del Cordero, la ira de Yahweh. Aquí vemos que dice hijo de la mano derecha, ese es Yahushua que está a la derecha del Padre. Después viene destrucción. Entonces como diciendo que del hijo de la mano derecha vendrá destrucción. Eso se puede ver como la ira del Cordero. O se podría entender el hijo de los últimos días vendrá en medio de destrucción, o vendrá a traer destrucción, porque es el que viene a decir las plagas en el fin de los tiempos, cuando se va a dar la destrucción. Entonces ambas son correctas. Voy a decir la segunda. El hijo de días vendrá en medio de la destrucción a manifestar las plagas. El hijo de días, con lo que viene dijo que sería así, el hijo de días trae destrucción que fluye.
tras el hermano, como diciendo, a como va pasando el último, que es el hermano de Yahushua, viene destrucción, porque va anunciando plagas. También se podría decir, como decía ahora, el hijo de la mano derecha enviará destrucción, la ira del cordero, que fluye detrás de su hermano, el último, para traer el reposo. Vean, esto es Noah, reposo, quietud, que es similar al nombre Noah. Y recuerden que el último vendría como los días de Noah, ¿verdad? La venida del Hijo del Hombre como los días de Noé. Entonces, para traer el reposo, que sería el Shabbat milenial, como Noé, y curar o sanar, ¿verdad?, el mundo y a los creyentes, resucitar, se podría incluso poner ahí, para curar y sanar de la destrucción al hacerse grande aquel que es la semilla. Yahushua es la semilla, como sabemos, ¿verdad? Él vino y dijo que tenía que morir para poder dar mucho fruto, como la semilla tiene que germinar para crecer, así como Yahushua es la raíz también. Al hacerse grande la semilla o el grano de trigo, también se podría ver que de ser la semilla de Yahushua, de ser el grano de trigo, se puede ver también como el último, por el hecho de que los 144,000 son trigo. Al hacerse grande la semilla, Yahushua, cuyo padre es majestuoso o es la majestad, cuyo padre es salvación. Vean cómo menciona el padre que es majestad y el padre que es salvación, que se puede conectar con el último y el primero respectivamente. Abishua claramente se conecta con Yahushua. Yahu es Yahweh, Abi es mi padre, Yahweh es mi padre, por ende Abishua es como otra forma de decir Yahushua. Claro, el otro nombre era Abihud, mi padre es Hod, que es esplendor de rey, como la última sefirá en el pilar Boaz, en el pilar que tiene entendimiento, severidad o juicio y esplendor. Entonces se conecta con el último, el que viene como rey. Entonces, al hacerse grande la semilla, cuyo padre es majestad y cuyo padre es salvación, quien es placentero, agradable, para el hermano del descanso, sí, Ahoaj, hermano de reposo, Ahoaj. Vean qué curioso cómo básicamente falta la nun, porque sería como Noach, pero es Ahoaj, hermano de reposo. Y es que digo lo de Noach también por el hecho de que el significado de Noach es reposo. Entonces, decía que el Padre que es majestad, el Padre que es salvación, es placentero para con el hermano del reposo, ¿verdad? El hermano que trae reposo, el último que viene como Noach, como un grano de trigo. Segundo, Shefufam, ponen serpiente, en la concordancia pone hecho serpiente con signo de pregunta, como ¿serpiente? Es un tipo, se dice que es un tipo de serpiente, la que tiene cuernos. ¿La han visto? ¿Qué va a ser? Es el mismito. Y al final viene de Shuf, que también le pone signo de pregunta a todo lo deseo, golpe. Entonces, voy a dejarlo como serpiente y ver cómo lo podemos poner aquí en la línea que estábamos llevando. Bueno, lo que es por lo que me parece que sigue, que se podría ver como que la víbora va a atacar al que viene como el grano de trigo, pero también recuerden que el último, al venir como ladrón en la noche, el hecho de que Nahash y Mashiach tienen el mismo valor numérico, podría tener una relación con el hecho de que el último
repito, lo van a ver como malo, como negativo. Entonces, el hermano del descanso, que viene como un grano de trigo, será visto como una víbora, o será una víbora. Y el nombre en sí se conecta con golpear, como dije ahora, como el que, ¿verdad? El golpe rápido de la serpiente. Por ende se podría ver esa conexión ahí. Quien vendrá con blancura, se podría ver, ¿verdad? Con pureza, o sea, como que será apartado a pesar de que lo verán como una víbora. O, digo o porque Huram se traduce como blancura o como nacido doble. Entonces sería, el grano viene como una víbora porque será nacido doble, o tendrá un doble nacimiento, dando a entender que a diferencia de Yahushua, que vino de una virgen, entonces era singular, porque no estuvo ahí involucrado la semilla de Yosef, y por eso vino sin pecado. Ahora el último tendría un nacimiento, por decirlo así, doble, porque tiene padre y madre, y tendrá carne en la cual estaría la inclinación al mal. Por ende sería la víbora en su carne. ¿Sí me explico? El enemigo en la carne que lo trataría de desviar. Entonces, sí, como el aguijón de Paulus, que de hecho se conecta con lo que veníamos hablando ahora, ¿verdad? Lo de Paulus, ¿verdad? Entonces el hermano del descanso, que viene como un grano de trigo, será como una víbora por su nacimiento doble, o lo verán como una víbora a pesar de su blancura, ¿verdad? De estar en Mashiach. Y serán unidos en la colina durante el reposo o el descanso, ¿verdad? Serán unidos tanto la congregación en la colina de Sión, como vemos en Apocalipsis 14, cuando venga el milenio de descanso. También sabemos, por lo que estaba diciendo antes, de la semilla, el grano, el Padre de majestad, el Padre de salvación. Yahushua vino como Mashiach, mismo valor numérico de serpiente, a traer la purificación. De hecho, vean qué poderoso, porque Huram significa nacido doble, que eso también se puede interpretar como que Yahushua nació 2 veces, tuvo un nacimiento doble, como primero y último, hace 2000 años y ahora, hasta eso, en medio habrían 2000 años, doble milenio. Entonces, curioso que después de decir nacido doble, venga Ehud, que es unidos, como dando a entender, a pesar de haber nacido 2 veces, serán unidos. Ahora, las 3 interpretaciones que hago para esto, considero que las 3 son correctas. De hecho, recuerden que la primera vez que habíamos leído Crónicas, yo había dado 3 interpretaciones para todo el capítulo, entonces duraba casi que un montón de tiempo diciéndolo, y por eso esta vez quise dejarlo en una y tratar de resumirlo en una interpretación nada más. Y ahí, como ahorita, añadiría las otras a como pudiese. Entonces, al estar hablando de ambos, primero y último, al mencionar salvación y majestad, después decir nacimiento doble y después decir unidos, está dando a entender que Yahweh se manifestaría 2 veces en la tierra, 2 nacimientos, primero y último, y serían unidos al final. Pero también el hecho de que el último vendría por la congregación, que va a ser unida en la montaña de Sión. Entonces, serán unidos en la colina durante el descanso, el milenio, que será placentero, porque el hermano de Yahweh, una vez más el hermano, que en este caso obviamente de Yahushua, el hermano de Yahweh, que es el grano de trigo, será una fortaleza, pues mi hermano es majestad, y traerá el amanecer. ¿Verdad? Recuerden que viene como el sol de justicia y trae el amanecer del milenio, y traerá el amanecer de su padre, ¿verdad? De Yahweh. Cuando se apresuren a correr, Hushim. Es curioso Hushim, que ese es el significado. Y en ese momento se estaba apresurando Naftali, pero él se apresuró, recuerdan, a cortarle la cabeza a Esaú, en lo que vimos en Yashar hace poco, uno de los Shabbats anteriores. Entonces vean cómo todo se va conectando. De hecho, disculpen, pero es que sí me parece muy poderoso. Híjole, no, se acaba de empezar. Un segundo. Como ahora está básicamente diciendo que ese grano, que es Geirá, está representando al último, por eso me voy a volver a donde lo había mencionado anteriormente. Y vuelvo y dice, el hijo
de la mano derecha enviará destrucción que fluye detrás de su hermano, el último, que trae reposo, y quien va a curar y sanar de la destrucción que va a ser grande. Cuando se haga grande ese grano de trigo, ese que viene como grano de trigo, cuyo padre es majestad, cuyo padre es salvación, él será placentero, ya que es el hermano del descanso, o que Yahweh, el Padre de majestad y salvación, será placentero para con el hermano del descanso, que es el grano de trigo, quien vendría como una víbora para el mundo, a pesar de venir en blancura, en Yahushua, y quien habría nacido 2 veces. Serán unidos en la colina, primero y último, y los escogidos. Cuando se dé el descanso, que será placentero, pues el hermano de Yahweh es el grano de trigo, que es una fortaleza. Mi hermano es majestad, quien trae el doble amanecer, quien trae el amanecer de su padre, cuando se apresuren a correr, o sea, en el éxodo, segundo éxodo, ¿verdad? La huida, cuando van a apresurarse a correr del falso Mesías y ser cosechados. Doble amanecer o el alba de su padre. Cuando se inste a correr. Vamos a ver. Es que si la palabra que aparece, la que sigue, vara, es torpe o ignorante. Entonces, estaría hablando obviamente de los que no corrieron, ¿verdad? De los que no huyeron. Después viene cosa nueva. Una de las cosas bueno, también vean qué curioso, porque esto cosa nueva o nuevo es el nombre Jodesh, que como dije también es mes, ¿verdad? Entonces, se puede ver como que vendrá el amanecer de su padre para aquellos que se apresuren a correr en la huida de los ignorantes, podría ser. O, ¿verdad? En contraste con los ignorantes, cuando se dé una cosa nueva, ¿verdad? Como el hecho de que los 144,000 no van a experimentar muerte. Yahweh menciona el hacer una cosa nueva también cuando se refiere a la venida del último y algunas otras cosas que Yahweh va a hacer en este tiempo final. Entonces el decir hay cosa nueva se refiere a ese tiempo. También Jodesh significa mes. Y recuerden que según Oseas 5:7, los muchos, que son los que están en ignorancia, son los que van a morir en un mes. Y por eso es que recuerden que Oseas también 4:6 dice: por falta de conocimiento mi pueblo es destruido. Otra forma de decirlo: por ignorantes mi pueblo es destruido. Entonces traerá mi hermano es la majestad. De hecho, vean qué poderoso, porque confirma lo que había mencionado ahora. El nombre Abihud, recuerdan, mi padre es majestad. Ahora está Ahihud, mi hermano es majestad. Entonces, aquel cuyo padre es majestad es el hermano de Mashiach, que viene a traer la majestad del padre. Entonces, decía: mi hermano es majestad, quien trae el amanecer de su padre, cuando se apresuren a correr. Los escogidos, claro está. Mientras los ignorantes están en el mes, en un desierto. Mientras los ignorantes durante un mes están en el desierto o pasan por el desierto, donde morirían, ¿verdad? Claramente ese es mi punto, como sea 5:7. Curiosamente recuerden que los que salieron en el primer éxodo no pudieron entrar a la tierra prometida, murieron todos en el desierto. Como ahí está diciendo, los ignorantes en el mes estarán en el desierto. Y como una gacela, por este nombre, Baara, que parece como torpe o ignorante, que siento como que se puede ir por dos lados aquí el mensaje. Entonces denme un segundo, es el verso 8.
a ver en hebreo el nombre, Baara. Baara. Ajá, tonto, bruto. Al final viene del verbo quemar, Baar, y se conecta con la ira de Yahweh, que quema como fuego. Entonces, entendiendo eso, se puede ver cómo los que tristemente van a pasar por fuego, por muerte, por ignorar la voluntad de Yahweh, van a pasar por su ira. De hecho, como mencioné ahora, ¿verdad? Los primeros 3 años y medio, la ira del Cordero; los últimos 3 años y medio, la ira de Yahweh. Y para los 30 días, ese mes en el que mueren los muchos, eso ya es la gran tribulación. Mi hermano es la majestad que trae el doble amanecer de su padre cuando se apresuren a correr. Segundo Éxodo. Cuando se apresuran a correr en medio del fuego, o por el fuego que quemará a los ignorantes, durante el mes en el que Yahweh va a hacer una cosa nueva. Y como sabemos, los escogidos van a recibir el cuerpo nuevo cuando estén en el desierto, después de haber huido en el segundo Éxodo, o aullando, porque al ser los 144,000 son los últimos, y el último hijo fue Benjamín. Recuerdan que cuando vemos en Génesis 49, Yahweh menciona la bendición de Yahusef, que representa la venida del último, y después la bendición de Benjamín, y dice que aullarán como lobos. Lo vemos aquí aullando, como pidiendo el cuerpo, pidiendo la transformación. Habrá una cosa nueva cuando estén aullando en el desierto, los descendientes de Benjamín, los últimos, lo que representan, ¿verdad?, los descendientes de Benjamín. Como una gacela recibirá libertad, o como una gacela será liberada por el gran rey y consejero. Recuerdan lo que dice Isaías, que el último viene y el principado sobre su hombro, y será llamado admirable consejero. Vean como aquí están los dos: Malham, gran rey; Jehús, consejero. El gran rey, que será consejero, tomará cautivo al engañador. Vean qué perfecto, porque vemos que el último, al ascender, Yahweh le da la autoridad para sacar a Lucifer del cielo, que es el engañador, y después lo va a meter en el infierno por 1000 años. Tomará cautivo al engañador de los que se apresuran a correr, ¿verdad?, el que ha buscado engañar a los que se van a ir en el Éxodo. Pues Yahweh es bondad, pues mi Padre es bondad. El poderoso será la recompensa de la región del más allá. O sea, Yahweh mismo será la recompensa para aquellos que pasen al otro lado, al otro mundo de purificación, donde recibirán su limpieza y serán guardados y preservados por el fuerte de la lucha y los dolores de parto, o tras la lucha de Micael con Lucifer y los dolores de parto de la congregación, que pasará en angustia, o cuando haya angustia. Como una gacela será liberada por el gran rey consejero, que tomará cautivo al engañador de los que se apresuran a correr. Pues mi Padre es bondad, y el poderoso será la recompensa de la región del más allá, ¿verdad?, cuando pasen al otro lado, el lado de purificación, donde tendrán limpieza y serán guardados por el fuerte tras la lucha y los dolores de parto. En la angustia se escuchará en el campo de los siervos el lagar. ¿Verdad? Vean qué perfecto, porque mientras los pocos huyen y son cosechados, se hace cosa nueva al darles cuerpo nuevo, los muchos durante ese mes, Jodesh, van a estar en angustia, van a estar muriendo durante un mes. Por eso, vea, en angustia se escucha en los campos de siervos el lagar. Recuerden que del lagar de la ira de Yahweh va a salir ríos de sangre. Entonces dice, se escucha en los campos de siervos el lagar.
Después sigue la palabra fraternal o hermanos, hermandad. Agió, también se puede ver como su hermano, si no me equivoco. Un momento para hablar en hebreo, 14. Sí, hermandad fraternal. Yo estaba pensando, ¿verdad? Como decía, en angustia se escuchará, como dando a entender que la angustia de los que están siendo echados ahí se va a escuchar. Pero también desde el punto de vista de Yahweh, recuerden que la sangre de Abel clamaba por justicia. Entonces sería como la sangre, imagínense lo que va a hacer, si la sangre de Abel clamaba y Yahweh podía escuchar y decir, sí, tengo que hacer algo, imagínense cuando maten a los muchos y sean ríos de sangre clamando, miles de millones de personas, almas, miles de millones de almas clamando para traer justicia. Por eso es que Yahweh de esa sangre llena las copas de la ira y las echa sobre la tierra. Entonces, en angustia se escucha en el campo de siervos el lagar, donde están, en el lagar de la hermandad, se podría decir, donde estarán ahí los hermanos, ¿verdad? Los de los muchos. O sea, nuestros hermanos que son los muchos. En el lagar, los hermanos. Cuando, aquí viene la palabra shashá, que se puede ver como desbordarse. Y podría indicar el que se va a desbordar la sangre. De hecho también correr, ¿verdad? Como va a correr la sangre. Curiosamente por no haber huido cuando se les había dicho, ¿verdad? Del Mesías, del falso Mesías, perdón. Entonces se escucha, en angustia se escucha en el campo de siervos el lagar donde están los hermanos. Y se desborda o corre, en este caso entenderíamos que es la sangre. Después dice, él, que es el más alto, recibirá la investidura de Yahweh, como un regalo de Yahweh, tras ser fugitivo. Autosecuestro. Es que dice aquí que también lo ponen como autosecuestro, que podría ser, bueno, obviamente cuando una persona engaña al mundo diciéndole que fue secuestrado, está escondido por ahí, pero en el sentido de Yahweh, recuerden que Yahushua vino a morir, él sabía que iba a morir, y a pesar de que lo agarraron, lo acusaron y lo mataron, él estaba presentándose para morir. No fue como que él mismo dijo, si yo no quisiera, ¿verdad? O si el Padre no quisiera, enviaría a sus ángeles y me libraré. Entonces, de manera similar, podría pensar aquí cuando dice autosecuestro, como viene y sabe que viene a que lo lleven o lo secuestren, por decirlo así, lo tomen para llevarlo a morir. También que lo verían como un asno salvaje, ¿verdad? Como alguien negativo, eso ya lo habíamos visto, entonces voy a mantenerlo de fugitivo. Aquel que es el más alto recibirá la investidura de Yahweh como un regalo de Yahweh tras ser un fugitivo, visto como asno salvaje, en medio del rebaño. ¿Verdad? Las mismas ovejas del rebaño de Yahweh, no los pocos sino los muchos, lo verían como un asno salvaje, como alguien negativo por lo salvaje, y asno lo conecta con gentil. Obviamente hoy en día lo conectan con tonto, pero en el pasado, en la escritura, más que todo con gentil, también tonto, la verdad, cuando se le llamó a los egipcios asnos. En lo positivo, humilde, también era lo que ocupaban los reyes. Por eso Yahushua se montó en un asno para entrar como un hombre humilde, pero también rey. Entonces, tras ser fugitivo, como un asno salvaje en medio del rebaño, Micael, ¿verdad? Confirmando que sería Micael viniendo a la tierra y visto como un asno salvaje, visto como alguien negativo. También es por eso que Yahushua se montó sobre un asno, para dar a entender que la segunda venida, cuando vendría como rey de reyes, soberano de soberanos, sería él, su ruach, en una persona que verían como asno, que verían como gentil. Entonces, aquel que es el más alto recibirá la investidura de Yahweh como un regalo de Yahweh tras ser un fugitivo y visto como asno salvaje en medio del rebaño. Micael, ¿quién es como el poderoso? ¿O quién es como el poderoso? Que aparece sobre un monte alto. Micael, quien pregunta quién es como el poderoso, que aparecerá o aparece sobre un alto monte.
es aquel a quien Yahweh resucita en medio de la angustia, aquel a quien Yahweh ha dado como amigo fuerte, ¿verdad? Se puede ver como que es amigo de Yahweh, pero también es el amigo de la congregación, claramente, como Yahushua dijo que vino a ser amigos, como amigo del fuerte o como un amigo fuerte, un camarada. Aquí confirma lo de amigo, porque primero es Meshulam, ahora es Heber, como un camarada o un amigo a quien Yahweh sostiene, a quien Yahweh preservará. Al aullar, ¿verdad? Porque es descendiente de Benjamín, como lo veíamos ahora con lo de los patriarcas, en parte. Al aullar en un desierto, eso se puede ver como en la apostasía, ¿verdad? En medio del mundo, en medio del error. A quien Yahweh preservará en medio del desierto, en medio de la apostasía, aullando como descendiente de Benjamín. Y a quien Yahweh da la recompensa, él se levantará. Vean que Diakim, ese verbo kum se conecta con Yosef, la profecía que él tuvo del sueño donde se levantaba sus espigas para que se inclinaran las de los hermanos. Él se levantará y será memorable como un regalo para Yahweh sus ojos, ¿verdad? O mis ojos en este caso, Elienai. Y digamos, la palabra anterior es regalo y ahora dice para Yahweh son mis ojos, que sería como decir mi regalo para Yahweh serán mis ojos, ¿verdad? Mi ofrenda a Yahweh son mis ojos, que eso en el sentido simbólico espiritual se puede dar a entender, ¿verdad? Que uno todo lo que vea lo va, o sea, que uno se va a enfocar en ver cosas que solo Yahweh quiera que uno vea, cosas que a Yahweh le complazcan, no algo que a Yahweh le moleste, ¿verdad? Así debería ser para todos nosotros, ¿verdad? En todo momento nosotros deberíamos entregar a Yahweh nuestros ojos en el sentido de no estar viendo algo que a Yahweh no le gustaría. Por ejemplo, en el caso de los hombres, que tristemente es muy común, pornografía, ¿verdad? Una forma de ofrendar a Yahweh algo o sacrificar a Yahweh algo poderoso sería ese deseo en la carne de estar viendo algo que no debe. Y repito, algo que hoy en día es tan común tristemente, y es tan común que hace que mucha gente piense que es normal o que no es malo, sin saber un montón de cosas negativas que trae. Y por otro lado he mencionado, ¿verdad?, la posibilidad de que algo pueda pasar con los ojos del último al final. Entonces él se levantará y será memorable como un regalo para Yahweh. Son mis ojos. Entonces después viene la oscuridad o la sombra, que sería como al haber entregado a Yahweh los ojos, de verlo de una manera literal, obviamente estaría en oscuridad y sombra hasta que Yahweh le dé luz, le dé vista. Recuerden que el último es representado por Paulus, y eso le pasó a Paulus. Paulus se quedó ciego unos días y después Yahweh le devolvió la vista. Igual que Sansón, que le sacaron los ojos y después Yahweh obviamente lo va a resucitar con ojos. Entonces, como un regalo para Yahweh son mis ojos. En la oscuridad mi poderoso es Él. Yahweh ha adornado en medio de la angustia al guardia que viene como vigilante renombrado, a quien Él esconderá, el amigo, cuyo poderoso es el poderoso. Quien servirá de manera memorable, trayendo favor o por el favor de Yahweh, quien le ha favorecido desde lo eterno o lo oculto, en realidad sí, lo oculto y eterno. Yahweh le ha favorecido desde la eternidad o desde lo oculto, puesto que nadie ve cómo, simplemente se da. También se puede ver a quien Yahweh ha favorecido dándole eternidad. Pero bueno, con lo que estaba diciendo, quien trae una
quien trae, quien será un siervo memorable que trae el favor, pues Yahweh ha favorecido con eternidad desde el oculto, con respuestas de Yahweh para aquellos que Yahweh redimirá, o para aquel que Yahweh redimirá, aquel que es el rostro del poderoso, quien corre como el sol. Vean qué bueno, porque recuerden que la escritura dice del sol, y para eso voy a leer el verso en Salmos 19. Por toda la tierra salió su voz. Sabemos, la voz es el último, así como Yahushua es la palabra. Y hasta el extremo del mundo sus palabras, porque llegan a través de la voz, ¿verdad? Es la voz la que lleva las palabras lejos, porque sin voz no les llegarían las palabras, tendrían que leerlas, por ejemplo, y eso hay que hacerlo de cerca. Entonces está la palabra y la voz, y Yahushua, la palabra, vino del oriente, entonces la voz llegaría hasta el occidente. Si hablamos de que la palabra sale hasta lo lejos a través de la voz, como una flecha con un arco, en contraste con la espada que representa la palabra. Entonces un día emite palabra otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra ni eso oye su voz. Ahora sí, por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso Mishkan para el sol. ¿Verdad? Esto muestra que hay un firmamento, un techo, porque está diciendo, le puso techo al sol, lo cual es interesante, porque también eso es confirmación de que el sol está dentro, no pegado o del otro lado, está dentro. Y por eso es que ya, ¿verdad?, algunos han visto videos de gente en avión que ven el sol a la pura, bueno, en el mismo nivel me refiero, ¿no? Sorprendente, y nubes detrás, nubes delante, sorprendente como eso se ve. Entonces, vean que dice que puso techo, porque le puso tienda al sol. Entonces no es como nos han dicho, el cielo. Y como esposo que sale de su alcoba, ¿verdad?, como el que viene por la esposa, la congregación escogida, el sol de justicia, Malaquías 4. Y como esposo que sale de su alcoba, se alegra cual gigante para correr el camino, como un gibor. Y vean lo que dice, para correr el camino. El sol pasa corriendo todo el día. Entonces, ¿verdad?, por donde va pasando es de día, y ya cuando se aleja es de noche, y ya cuando vuelve a pasar es de día. Pero está corriendo constantemente, haciendo su carrera durante todo el año, hasta hacer 365, bueno, en el caso del calendario 364 vueltas, pero su ciclo dura 365. Entonces, dice, se alegra cual gigante, Gibor, para correr como Boaz. ¿Recuerdan Boaz, que significa ligeramente o rápidamente? Conectado con el mensajero de los Elohim, pero en el sentido positivo, no el falso Mercurio y demás. Se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos. Y sabemos que empieza en el oriente, se oculta en el occidente, primero y último. Nada hay que se esconda de su calor. Y de hecho, nada más para ya cerrar, la ley de Yahweh es perfecta. Yahushua vino y cumplió la ley perfectamente, siendo él completo en todo aspecto. La ley de Yahweh es perfecta, convierte el alma. Yahushua nos convierte en Yahudim, nos convierte en hijos de Yahweh. Después dice, el testimonio de Yahweh es fiel. El último viene como testigo fiel. Hace sabio al sencillo. A través de la revelación de sabiduría y entendimiento, el sencillo llega a dejar de serlo. Entonces, me vine para esa cita por el hecho de que dice, Yahweh redimirá a aquel que es el rostro del poderoso, quien con anhelo corre como el sol, ¿verdad?, como el esposo del sol que va. Entonces, como haciendo alusión a ese salmo, quien con anhelo corre como el sol para traer el amanecer de Yahweh a aquellos a quien Yahweh afligió. ¿Verdad? Obviamente uno entiende, porque se usa metafóricamente constantemente, como cuando se dice que nunca es más oscuro que cuando va a amanecer, ¿verdad? Eso es una metáfora, no para hablar de todos los días lo que pasa, que siempre sucede, sino para en la vida de las personas, como a veces están pasando por algo espantoso, y es como decir, tranquilo, que si siente que es lo más espantoso que ha vivido, quiere decir que lo más seguro ya va a terminar.
¿verdad? Entonces nunca es más oscuro que cuando va a amanecer. Entonces vean cómo dice que traerá el amanecer de Yahweh a quien Yahweh afligió. O sea, aquellos que están en oscuridad, que están en una noche espiritual o emocional, les va a llegar la luz. Aquellos a quien Yahweh nutre, pues mi poderoso es Yahweh, aquel que se acuerda, se podría decir, de ellos, y es compasivo y piadoso, para enseñar la instrucción de paz a la montaña, ¿verdad? Que sería a los 144,000 que están sobre la montaña de Sión, o a los que son del reino de Yahweh, que es representado por una montaña. En medio de la opresión, ¿verdad? Enseña la instrucción de paz a los del reino de Yahweh, que estarán sobre la montaña de Sión. En medio de la opresión y la servidumbre, en medio de la opresión, servirán a la roca, pues se prepara una trampa por el Señor. Vean eso, ¿qué es? Primero Kish, que significa preparar una trampa, y después Baal. Entonces, pues, el Señor está preparando una trampa para engañar al mundo entero. También se podría decir que la roca está preparando una trampa para el Señor, ¿verdad? Yahushua preparando una trampa para el Señor. Ambas se podría decir que son correctas. Entonces servirán a la roca cuando se prepara una trampa por el Señor. Entonces aquel que es generoso, como sabemos Yahweh, dará muro de cobertura a los hermanos que recuerda y que han germinado como un retoño, ¿verdad? Aquellos que han dado fruto de labios que confiesan su nombre, como dice Hebreos 13:15. Quien habrán germinado y retoñado tendrán fama por la instrucción de paz, o escucharán la instrucción de paz, porque fama en hebreo tiene que ver con lo que se escucha, ¿verdad? Una persona que es famosa, o sea, uno la escucha a esa persona cada rato. Entonces escucharán la instrucción de paz que viene como lámpara, pues se prepara una trampa, y el deseado de las naciones será dado por Yahweh como rey de salvación, pues mi Padre es noble. Y que esto puede ser, me parece, puede ser confirmación de todo lo que ya he hablado del último e incluso lo que hablamos hoy, porque por los nombres que están, recuerdan que habíamos hablado de Ishbaal, después venía Jonatán y después Meribaal. Ishbaal es hombre del Señor, después dado a Yahweh, y después Baal es mi adversario. Entonces sería como si Yahweh estuviese diciendo que él envió a uno que sería hombre del Señor primero, pero después cambiaría a ser el adversario del Señor, que es similar a Gedeón. Vuelvo a lo mismo, a Gedeón se le llamó contienda el Señor con él, y Yahweh lo escogió para ir a pelear las guerras de Israel, pero primero le dijo, vaya y saque al Señor de su casa. Papi, bueno, no, ¿verdad? Se refería al ídolo del Señor que había en la casa. De hecho, el papá de él era sacerdote de Baal. Entonces le dijo, vaya, como si hoy en día le dijeran a alguien, está bien, usted puede ir a hacer lo que lo estoy mandando a hacer, pero primero vaya a su casa y saque el ídolo de María y el ídolo de Jesús. Porque lo mandó a sacar a Ashera y a Baal. Entonces, cuando llegó todo el pueblo a tratar de matar a Gedeón, salió el papá de él, que era el sacerdote, curiosamente, del error, y les dijo, si el Señor es el verdadero poderoso, entonces que él contienda con Gedeón. ¿Por qué tienen ustedes que defenderlo? Si él es el verdadero poderoso, que le haga él algo. Y ahí se calmaron. Entonces, el último viene en la doctrina falsa de la apostasía, como todos nosotros, y Yahweh lo saca de ahí y lo convierte en el adversario del Señor. Por eso es el que va a pelear esa guerra, Micael peleando contra Lucifer en el cielo después de la resurrección. Y no solo esa guerra ahí, sino aquí en la tierra con la doctrina. Por eso él es representado por Israel. Recuerden que Israel fue llamado así porque él contendió contra Elohim y contra hombres.
Por eso el último tiene que venir y contender a través de la doctrina con la espada que sale de su boca contra hombres y después contra Elohim, el Elohim de este mundo, claro está. Entonces se podría entender, el deseado de las naciones será dado por Yahweh como rey de salvación, pues mi Padre es noble. Vendrá como hombre del Señor, dado por Yahweh, para ser el adversario del Señor. Micah, aquel que es como Yahweh, para ser el adversario del Señor, como dando a entender Micael, el que va a pelear con el Señor. Y Micael, Micah, quien es como Yahweh, se expandirá como rey. Se podría decir, ¿verdad?, el reino, cuando sea rey. Micah o Micael, quien es como Yahweh, se expandirá como rey desde lo interno de la tierra, o desde el aposento, desde su aposento, para agarrar o poseer todo lo que Yahweh ha adornado. El adversario de Baal es Micael, quien es como Yahweh, quien se expandirá como rey, o quien expandirá su reino desde el aposento, para agarrar y poseer aquellos a quienes Yahweh adorna, ¿verdad? Para tener como hijos o como pueblo, al ser el rey, porque recuerden que el rey era dueño del pueblo. Entonces en este caso se puede ver, ¿verdad?, para convertirse en el poseedor de aquellos a quien Yahweh adorna. Imagínense, bueno, recuerdan cuando la escritura habla del cuerpo de Lucifer en Ezequiel 28, que dice que tenía piedras preciosas. O sea, así como el cuerpo humano fue hecho de polvo, imagínense que digan que el cuerpo fue hecho de piedras preciosas. Imagínense el cuerpazo, duro. Entonces, exacto. Entonces, de hecho, ahora que lo puedo ver, es chiste. Los negros hechos de ónice, los indios hechos de rubí, ¿verdad? Y así, los asiáticos de Tarshish. Y el montón de piedras preciosas que tienen diferentes colores, a eso me refiero, ¿verdad? Imagínense, como dice la escritura acerca de Lucifer, que tenía piedras preciosas en su cuerpo. Cuando Yahweh nos haga el cuerpo nuevo, nos dé el cuerpo nuevo, eso sería Yahweh adornando nuestra alma. Así como cuando una persona, ¿verdad?, después de bañarse se empieza a vestir, básicamente la ropa que se está poniendo es para adornar su cuerpo, ¿verdad? Y por eso la gente busca, la mayoría de los casos, ponerse algo que se le vea bien. Trata, algunos no pueden, pero bueno. Entonces, al decir aquí aquellos a quien Yahweh adorne, sería como decir aquellos a quien Yahweh les dé cuerpo, tanto los pocos en la transformación como los muchos en la resurrección. Entonces decía, aquel que es como Yahweh se expandirá como rey desde su aposento para poseer aquellos a quien Yahweh adorna y darles una cubierta, confirmando lo del cuerpo, pero también puede referirse al lugar preparado, y darles una cubierta fuerte hasta la muerte, dice aquí. Denme un segundo, porque si esto es Asmavet, entonces ahí tiene muerte y tiene fuerza. Ok, porque tal vez se pueda ver como fuerte como la muerte, y hay un verso que se conectaría con eso. Asmavet, sí, viene de As, que es fuerza, y Mavet, que es muerte, y lo traducen como fuerte hasta la muerte. Sí, ambos. También se puede ver como la fuerza de la muerte o fuerza como la muerte, y por eso quería leer Cantares 8:6. Dice: ponme como un sello sobre tu corazón. Esto es la esposa, la congregación, hablándole a Mashiach. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte como la muerte es el amor. Fuerte como la muerte es el amor, y duros como el Seol
los celos. Sus brasas son brasas de fuego, potente llama. Entonces, fuerte como la muerte. Vean cómo lo dice. Ki azá kamavet. Ven como en azá está az. Y en kamavet está mavet. Azmavet. Fuerte como la muerte. Entonces vean cómo ese nombre se conecta con este cantar, ¿verdad? Verso de Cantar de Cantares. Y por ende iría con esto también, porque sería como cuando toma a la esposa como rey, ¿verdad? Expandirá como rey desde su aposento para poseer aquellos o aquella a quien Yahweh adorna con cubierta, con una cubierta que es fuerte como la muerte, o sea, cubierta por amor, porque el amor es fuerte. Estaría cubierta por el amor de Yahweh. Yahweh es amor, entonces Yahweh la cubre para protegerle. A quien Yahweh adorna con una cubierta fuerte como la muerte. Cantares 8:6. A través de mi músico, que es como un manantial. Recuerden que David hacía música para Yahweh. Entonces David, sabemos que primero y último son raíz y rama de David. Entonces ambos se conectan con David y por ende al decir aquí mi músico vendría siendo... Vean como el verso, el nombre anterior, Azmavet, después viene Zimri. Azmavet, vean cómo se conectó con Cantar de Cantares, que lo escribió Shlomo, el hijo de David, por ende representa la rama de David. Y el nombre que sigue mi músico, como diciendo Shlomo, ¿verdad? El hijo de David, la rama de David, el último, viniendo por la congregación y dándole una cubierta de amor. También se podría, digamos, si lo queremos poner no como mi músico, sino como mi música, será como un manantial. Pero también, ¿verdad? Es lo mismo, porque al final es una persona la que tiene que hacer esa música y la música en sí fluiría, o ya sea las letras de las canciones o la música, la melodía, como un manantial que fluye. Y eso indicaría de hablar de letras de canciones, que en la escritura vemos canciones, ¿verdad? No vemos ningún capítulo que diga, esta es solo una melodía en sol, ¿verdad? O algo así, sino que dice canto de David y empieza, Yahweh es mi pastor, nada me faltará. Entonces, de ser así, como sabemos, los salmos mismos son profecías de Yahushua. Yahushua es el agua de vida, por ende mi música es un manantial. ¿Está claro? Entonces, poderosísimo. Micael, aquel que es como Yahweh, el adversario de Baal, se expandirá como rey desde su aposento para agarrar y llegar a poseer a quien Yahweh adorna y cubrirle con una cubierta tan fuerte como la muerte, o sea, el amor, según Cantares 8:6. Mi músico, como lo acabamos de ver, de Cantares y Salomón, la rama de David, el último, será un manantial que brota para sanar, pues el poderoso lo ha hecho noble para apartar y ayudar contra el enemigo, ¿verdad? Lo ha hecho noble, rey, para apartar a los escogidos y ayudarlos en contra del enemigo. Al venir como un primogénito, Yahushua es el unigénito, el último es el primogénito. Al venir como el primogénito, Boquerú, de hecho sería su primogénito. Al venir como su primogénito, a quien Yahweh el poderoso escucha, quien es valorado por Yahweh, el siervo de Yahweh que trae favor y aparta de la opresión a los que se encuentran solos, ¿verdad? O al solitario. Eso es interesante porque también una de las cosas que vemos en la escritura, espiritualmente se utiliza el término isla para referirse a los pocos que se encuentran en medio de las naciones, ¿verdad? Un poquitito de gente escogida en medio de un montón de gente que está en el error o impía, ya, punto. Entonces sería como, recuerden que las naciones son el mar representa las naciones.
Entonces un poquitito de tierra es un poquitito de creyentes en medio de una nación. Y los árboles de ese poquitito de tierra vienen siendo los pocos, todavía menos. Mi punto aquí con esto es que los pocos, cuando llegamos, ¿verdad? Todos los que, de hecho, todos los que somos de la congregación, diría yo la mayoría, no sé si todos, cuando llegamos a la verdad, a la verdadera doctrina, hay un momento de la vida donde uno se siente solo, ¿verdad? Uno dice, solo yo me sé esto, solo yo lo entiendo, el Padre, ¿por qué hizo eso? ¿Por qué no hace que lo entienda otro? ¿Por qué ese no lo entiende? ¿Por qué ese no me quiere ya? O ¿verdad? Todas esas cosas que se vienen a la mente porque uno se llega a sentir solo en el mundo, ya que nadie lo cree, nadie lo acepta y la gente lo empieza a rechazar a uno. Entonces por eso, como vemos acá, el siervo de Yahweh traerá favor al apartar de la opresión al que se encuentra solo y se apresura o se apresurará a dar la liberación de mi poderoso a aquellos que están solos. Eso está en singular, entonces lo voy a decir en singular. En vez de decir solos, voy a decir solo, porque de hecho esa es la idea. Singular es alguien que está solo. Entonces hay muchos que están solos, es mi punto, en diferentes lugares. Y bueno, se sienten solos, pues no lo están, ¿verdad? Obviamente no lo estamos. Y por otro lado, es similar a lo de lo que Yahweh promete al vencedor en Apocalipsis 2 y 3. Al vencedor le daré esto, al vencedor le daré aquello. Vencedor en singular, pero van a haber muchos que en Mashiach, bueno, pocos que a través de Mashiach van a vencer, porque muchos son llamados, pocos los elegidos, por eso digo pocos. Entonces, ya para cerrar, el primogénito, a quien el poderoso escucha, a quien Yahweh valora, es el siervo de Yahweh que trae favor para apartar de la opresión al solitario, pues se apresura para dar la liberación de mi poderoso al solitario, hijo de la mano derecha. O sea, todos los que están a la derecha del Padre, todos los que aceptan a Yahushua, que se sientan solitarios, Yahweh los va a salvar. Otra forma sería al solitario a través del hijo de la mano derecha, o al solitario como el hijo de Días. Así, primero y último, viniendo por los pocos que vencen. ¿Estamos? Entonces, bendito Yahweh, buenísimo, otra vez el mensaje clarísimo, directo, todo perfecto, bendito el Padre. El capítulo 8 de los patriarcas. Vosotros pues, hijos míos, verso 1, huid de la maldad, de la envidia y del odio fraterno, y apegaos a la bondad y a la Javá, ¿verdad? Al amor. El que tiene una mente pura en amor, no mira a una mujer para fornicar, pues no reside la inmundicia en su corazón, ya que en él habita el espíritu de Elohim. El sol no se mancha cuando brilla sobre el estiércol, eso es poderosísimo. El sol no se mancha cuando brilla sobre el estiércol y el fango, sobre el estiércol y el fango, sino que reseca a ambos y aleja el mal, olor. Después sigue, ¿verdad? El sol, por ver el estiércol, no se vuelve estiércol o no se mancha, más bien le quita el estiércol, su mal olor, lo seca. Así debería ser uno. Al ser la luz del mundo, uno no debería ser influenciado por lo que ve, más bien para Yahweh son nuestros ojos. ¿Recuerdan lo que hablábamos? Debemos transformar lo que vemos en vez de que lo que vemos nos transforme a nosotros. ¿Sí me explico? Entonces el hombre que está en su corazón apartado no debería ver una mujer y ya estar pensando tonteras, debería más bien deshacerse de esos pensamientos, purificar la mente como el sol purifica. Entonces dice, del mismo modo la mente pura, constreñida a vivir entre los miasmas de la tierra, dice aquí, se edifica espiritualmente pero no se mancha. Micael se manifiesta como hombre para advertir a los adoradores de Baal en la tierra que su trampa será destruida y contenderá también en el segundo cielo para sacar a Lucifer. Así es. De hecho también es muy particular, ¿verdad? Si nos ponemos a pensarlo, en que Micael es el testigo, como el que Yahweh envíe a un malaj como testigo, puesto que él sabe quién es Baal. Puesto que si viene del cielo donde está el señor Baal, al venir a la tierra va a dar testimonio, hey, no, ese no es, no adoren a ese porque ese no es. Entonces es como perfecto para dar testimonio de ese aspecto. Dices pues,
confirmación, capítulo 10. Entonces veréis a Hanoc, Noé, Shem, Abraham, Yitzhak y Jacob resucitados a la derecha, llenos de júbilo. Entonces resucitaremos también nosotros, cada uno en su tribu, y adoraremos al Rey de los cielos, que aparecerá sobre la tierra en la humilde forma de un ser humano. Cuantos en la tierra hayan creído en su persona se alegrarán con él. Entonces resucitarán todos, unos para cabot, otros para deshonra. Juzgará Yahweh en primer lugar a Israel por las impiedades contra él cometidas, ya que no creyeron en Elohim, que se había mostrado en carne como Salvador. Entonces juzgará también a las gentes a cuantas no creyeron en él, aparecidos sobre la tierra, por medio de los gentiles elegidos. Reprobará a Israel, como le ocurrió a Esaú por los madianitas. ¿Será lo que acabamos de leer en Yashar, verdad? Cuando Esaú peleó contra los madianitas, qué poder. Bendito Yahweh. Sí, bueno, por si algo, para explicar, ya que allá nadie le está respondiendo al hermano. Podrían ver el capítulo, porque yo hablo de ese tema en Isaías. Pueden ver el capítulo entero y yo hablo y menciono a qué se refiere, puesto que ahí está hablando del pueblo entero que está en una ceguera espiritual, y hablando del último que nacería en esa misma ceguera espiritual, nacería en la apostasía, entonces vendría ciego. Y no solo eso, sino que a diferencia de Yahushua, que cuando él vino, él podía ver más allá de lo físico, podía oír más allá también, puesto que oyó un trueno, pero entendió la voz de Yahweh. El último, a menos de que Yahweh haga un cambio ahí, ¿verdad? Oye un trueno y oye un trueno. Igual que todo ser humano. Entonces, eso indicaría lo que dice Isaías, que viene sordo y ciego. A diferencia de Yahushua, que sí podía oír el Espíritu y ver más allá. Y como he dicho, eso es también para que Yahweh se enaltezca a través de usar una persona que no tiene la capacidad de ver y oír espiritualmente, y también para que nadie pueda justificarse en el juicio, puesto que muchos, considero, dirían, tratarían de defenderse diciendo que es que Yahushua no tenía pecado, entonces nunca sintió lo que se siente es tener pecado o estar en la carne y otro montón de cosas. A pesar de que él estuvo en la carne, su carne no tenía inclinación al mal, a eso me refiero.